pero hay algo que me llama la atención. Y repito el tema, pregunto el protocolo, si hay un segundo protocolo y demás de cómo hacerlo. Ustedes lo saben hacer. Hola. Pero yo cuando me acerco Hola, a la hola. consola, veo que el paciente pasaba ahí. Ya estamos. ¿Me escuchan en Merlo? ¿En Merlo Price? ¿Me escuchan o no? Me escuchan. ¿Y en Tigre me escuchan? Bueno, bueno. Bueno, perdón, perdimos un poco el tiempo porque no podíamos, Expedito lo pudo poner a clase. La clase va a estar centrada en hepatocarcinoma. No hay otra cosa. Perdón. Ustedes esperaban otra cosa. Yo solo voy a hablar de hepatocarcinoma, después van a tener las sesiones de niñas que son bastantes. No sé si la da Glide esa clase. O sea, el doctor Glide, bueno. Arranca el curso superior, hubiera estado bueno que arrancara Levi, Abramson, pero bueno, no está. Está error. ¿Con la ruedita? La ruedita. Bueno, nada, hepatocarcinoma. Es la lesión primaria maligna más frecuente. Todo esto que está acá ya lo sabemos, ¿no? La asociación hacia ese tumor que está muy asociado a lo que es la cirrosis hepática. Yo puse chupi acá es la bebida alcohólica, el alcoholismo. Principalmente, ¿qué tenemos que preguntar? Bueno, si el paciente es alcohólico, si el paciente tiene antecedente de hepatitis. Después hay enfermedades como mucomatosis, enfermedad de Wilson y demás, que también tienen una asociación, pero básicamente con antecedentes de hepatopatías, virus de hepatitis C, principalmente. Y la cirrosis, ya incluimos un gran espectro de las patologías que tenemos en las cuales tenemos que prestar atención. ¿Está bien? Yo les pregunté recién a los chicos, y ahora les pregunto allá en Merlo y en Tigre, que me contesten, ¿cómo es un hígado cirrótico? Porque yo no lo puse en ninguna filmina. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy Acá bien. de Tigre hablo. ¿De dónde? Bueno, de Tigre. Bienvenida, ¿cómo andas? Bueno, un hígado cirrótico básicamente está disminuido de tamaño, es heterogéneo, tiene bordes irregulares, generalmente tiene muchos micronódulos. Está muy bien. Y bueno, es disfuncional claramente, ¿no? ¿Cómo? Es disfuncional también, ¿no? Claro. Sí, claro, es un hígado que al principio puede tender a aumentar el tamaño, generalmente el lóbulo hepático izquierdo, y después se termina atrofiando, haciéndose más chiquito, los contornos irregulares, el aspecto micronodular y heterogéneo. Entonces, el concepto acá de esta clase, y con hepatocarcinoma, es el siguiente, que yo lo adelanté un poquito recién acá. Cuando tenemos un hígado de esas características, tenemos que hacer ¿qué? Les pregunto ahí a los chicos de Merlo. No, pero ellos no tienen... Bueno, no importa. Bueno, tenemos que hacer una trifásica. Tenemos que agregar una fase arterial. Porque si bien los hepatocarcinomas
son hipervasculares, o puede ser, perdón, hipovasculares, en su gran mayoría son hipervasculares. Y ahora vamos a ver qué pasa si no le hacemos una fase arterial. Bueno, nada, el aumento de la alfa-fetoproteína, el laboratorio es una de las características. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos el comportamiento del contraste en función del tiempo, y vemos, acá está, perdón, vemos cómo es el realce de la aorta y cómo es el realce hepático. ¿Ok? Bueno, ¿en qué tiempo aproximadamente ustedes creen que llega el contraste a la aorta abdominal? Más o menos en tiempo, en segundos. Creo que acá abajo está... Un poquito más. Sí, 16. Bueno, 15 más o menos, está bien. 15 segundos. Y el comienzo del realce hepático es posterior. Entonces, acá lo que habla acá abajo, que no sé si se ve, bueno, no importa, habla de una fase, de 4 fases. Sí, perdón. ¿Eso se puede sacar? No. Ah, bueno. Ahí está. La fase vascular, ¿qué es? Una angio. ¿No? Nosotros no hacemos una fase vascular, a menos que tengamos un angio, ¿no? Y pongamos un ROI y se cero. Pero la fase arterial, que es una aproximadamente entre 25 y 30 segundos, igual nosotros siempre lo hacemos con ROI, la tenemos más o menos acá. La fase portal o venosa, que la hacemos entre los 60 y los 70 segundos, eso es por acá. La fase de equilibrio, acá le ponen de equilibrio, que en realidad es la fase excretora. ¿En qué tiempo es la fase excretora hepática? ¿Saben? 3 minutos. 3 minutos. ¿Está? Bueno. Más o menos por acá. ¿Por qué aclaro esto? Porque ahora vamos a ver cuál es el comportamiento de los hepatocarcinomas en líneas generales y ver cómo lo veríamos. No. Ah, ok. Perfecto. Bueno. En esta imagen lo que tenemos es tumores hipervasculares y tumores hipovasculares. Lo más importante es esto, que los hepatocarcinomas pueden ser hipovasculares. Pero doctor, entonces usted, ¿por qué rompe los quinotos con la fase arterial, y puede ser hipovascular? Porque realmente son los menos. Ahora voy a explicar por qué a veces pueden ser hipovasculares. Normalmente, el hepatocarcinoma hay un cambio en la circulación y generalmente, como se forma nódulo de regeneración displásico, de ahí derivan, como hay un cambio de circulación portal a arterial, por eso tienden a ser hipervasculares. ¿Está bien? Dentro de los tumores hipervasculares, que tenemos principalmente el hemangioma, tenemos como tumor maligno más frecuente el hepatoca. ¿Está bien? Después tenemos arriba maligno primario. Ojo, esto es un choque, primario, porque yo digo tumor maligno. Hepático más frecuente, y es esto. Por eso, ojo, yo voy a hacer choice capciosos. Vean bien los términos. Una cosa es decir primario, otra cosa es decir tumor más frecuente maligno hepático. ¿Está? Bueno, lo que pasa en el nodo focal y el adenoma son tumores hipervasculares. ¿Está bien? La gran mayoría de las metástasis son hipovasculares y vamos a englobarlas acá. ¿Está bien? Bueno, ¿qué estamos viendo acá? ¿Una tomografía o una reso? Una reso, ¿no? Entonces, es una reso donde tenemos una fase arterial, una fase venosa y una fase, como le dicen ahí, de equilibrio, me regalan una fase de los 3 minutos. ¿Qué les quiero decir con esto? Las lesiones, vemos un hígado de contornos cortaxial, donde vemos un hígado de contornos irregulares, hipertrofia del lóbulo caudado, heterogéneo en su señal,
¿Y qué vemos acá? Una imagen nodular que realza en fase arterial. Esta es la fase venosa. Y acá. ¿Alguien lo ve? Acá. Ya podríamos decir, bueno, acá y esto es lo mismo, y esto acá, qué sé yo. ¿Entienden por qué es tan importante hacer una fase arterial? No lo vemos. No lo vemos. De hecho, en el tardío tampoco. No tengo la pseudocápsula o cápsula. Entonces, por eso rompo los quinotos en, muchachos, fase arterial. Si no, a veces no se ve. La vez pasada, bueno, no está acá Zurita, teníamos uno, y le hicimos una fase arterial y lo veíamos. Y yo creo que le mandé en el grupo las imágenes en la fase portal. No se veía, no se ve. Y no da lo mismo decir. O sea, si bien no le cambia el pronóstico, porque antes yo había leído, bueno, si tiene hepato acá, no puede hacer un trasplante hepático. No es así. Según lo que leí ayer, no es tan así. Lo que sí me de trasplante hepático es que tenga trombosis tumoral. Si tiene trombosis tumoral, no. Pero si tiene hepato acá, podría ir a un trasplante hepático. ¿Ok? Bueno, esto es lo más importante de todo. Habíamos dicho, la concentración en función del tiempo, esta es la primera fase, que como sería que es la angio, cómo realza la aorta. Esto es cómo se comporta el hepatocarcinoma, que generalmente es hipervascular, aunque puede ser hipo, y cómo se comporta el hígado en el realce. Entonces, si yo le hago una fase arterial a los 25 segundos, supongamos acá en este punto, la lesión la voy a ver más blanca. Me va a rayar mucho más de lo que va a rayar el parénquima hepático. Está claro, ¿no? Si yo tiro a los 25 segundos una fase arterial, el tumor se va a rayar. El realce no es un realce periférico, ¿eh? Es un realce intenso y homogéneo, ¿eh? El hepatocarcinoma. Muy bien. Ahora, si yo no me di cuenta, si yo no le hago una fase arterial, y yo le hago una fase portal a los 60 segundos, ¿qué pasa? Van a realzar lo mismo. ¿Entienden? Y nos va a pasar como la imagen anterior. No lo vamos a ver. ¿Está claro? Entonces, si alguien quiere decir algo, me para. Entonces, es importantísimo la fase arterial. Ahora, vamos a tener inconvenientes si el tumor no es hipervascular. ¿Eh? Si el tumor no es hipervascular, bueno, puede realzar un poquito, quizás lo tiramos acá, no realza, o realza muy poco, y después va a ser menos, y por eso en relación al hígado. El hígado va a realzar más en la fase portal. Entonces ahí vamos a tener un problema, porque tenemos tantas patologías hipovasculares en el hígado que bueno, tenemos que ir al LIRAD ahí para ver bien. ¿Está bien? Pero este gráfico, como por suerte la gran mayoría son hipervasculares, entonces cuando uno tiene un hígado enfermo y tiene una lesión que realza, es un hepatocasta que se llama otro contrario. De hecho, el LIRAD, ahora vamos a ver, salvo 2 puntos, ¿saben lo que es el LIRAD, no? Es una clasificación, es como el DIRAD para Mamo, o como el PIRA, bueno, es el LIRAD. ¿Qué pasa? Hace muchos años, yo no, pero los chamorros de la vida informaban de una manera, y sí, con una imagen que realza, podía corresponder, no descartando. Entonces, como que venían los patólogos, los cirujanos, y decían, pero macho, ¿qué es esto? O sea, definí. Entonces, se arma una guía donde más o menos hablamos el mismo vocabulario. Entonces, lo categorizamos. ¿Bien? Bueno, ¿hay alguna duda con esto? ¿Entienden ahora por qué es importante la fase arterial?
Así, o sea, esto es un tumor y así también ese comportamiento quizás, en realidad no es tan así, pero el comportamiento, por ejemplo, de un hemangioma, ¿no? Un hemangioma es una lesión hipervascular, la vamos a tener acá, pero bueno, por suerte tiene otras características, que es el rayo centrípeto, la homogenización de fase tardía, pero bueno, así se comporta el hepato K en líneas generales. Bueno, esto no es un hepato K, sino que es una hiperplasia anular focal, pero vean cómo tenemos una fase arterial, ya que es un tumor hipervascular, y el centro con la cicatriz, y cómo realza. Y vean la fase portal, básicamente, si no tuviéramos esta fase, bueno, vemos acá esta imagen, pero la verdad que no se ve. Por eso, yo prácticamente, o sea, diría, todo paciente con alguna alteración, hay que estudiarlo con una fase arterial. Porque en todos lados la hacen fase arterial. Menos acá. Menos que no le vean nada al hígado, ¿no? Si el hígado es normal, no. Si no, amerita siempre una fase arterial. Esto ya lo vimos, ¿no? Bueno, acá es un ejemplo de una lesión hipovascular, de una meta. Nada, vemos una fase arterial que prácticamente no tiene un realce, se comporta igual, quizás un poquito periférico. Y la fase portal lo que está realzando es más el hígado que la lesión. ¿Correcto? Entonces, por eso digo que es una lesión hipovascular. Se ve más de menor intensidad que el parénquima. Bueno, nada, esto es lo que le venía diciendo. El hígado cirrótico, los nódulos de regeneración que tienen, que al principio son de bajo grado y después van alterando su morfología, se van formando nódulos clásicos de alto grado y de ahí viene el hepato K. Por eso mucho cuidado cuando vean nódulos de regeneración, vean la morfología que tienen y hay que estudiarlos. A veces se pueden ver también por ecografía, pero generalmente el mejor método es Rex y tomo para evaluarlo. ¿Cómo está irrigado el hígado? 70-80%, ¿por qué? Por la porta. ¿Qué va pasando? Eso se va alterando. Esa perfusión se va alterando, comienza a haber comienza a haber resistencia y demás, y luego se comienza a fibrosar. ¿Y quién toma un papel importante ahí? La arteria hepática. Si ustedes hicieron con la doctora Crosta Doppler pleno portal, van a ver que si el paciente es normal, o sea, solo Crosta puede ver la arteria hepática. O sea, es imposible, es muy chiquita. Ahora, cuando tenemos un paciente con cirrosis, la porta se comienza a aumentar de tamaño y realmente la vemos. Eso es producto porque comienza a tomar mayor relevancia en el aporte de los sustratos hacia el hígado. Y es por eso, básicamente, que el tumor, al tomar relevancia la arteria hepática, el tumor es hipervascular. Bueno, nada, estos son hallazgos por ecografía. Recuerden que los hepatocarcinomas son lesiones hipervasculares, pueden tener componente graso, y suelen ser heterogéneos, ¿no? Estoy perdiendo para Santiago. Bueno, esto es seguimiento por ecografía. Vamos a hablar más que nada de esto. Che, no me... Bueno, tomografía y resonancia. Bueno, hablamos hasta el cansancio, ¿no? Tomografía arterial, se lo marqué negrita, arterial. Resonancia, tenemos T1 en fase y fuera de fase. ¿Por qué creen que hay que hacerlo?
Bueno, está en el protocolo, ¿no? ¿Ahí se le ocurre? ¿Y qué me puede aportar el fase y fuera de fase? ¿Cómo se ve una esteatosis por resonancia? ¿Saben? ¿Uno sabe? ¿Cómo? Yo no sé si lo de Merlo no tienen audio, ¿no? O en Tigre también, si quieren hablar. Yo, lo que pasa es que como la tengo, no sé si me están escribiendo. ¿No? ¿Ah? Caída de la señal en fuera de fase. Daniela. Bueno. Hay una caída de señal en la secuencia fuera de fase. En la secuencia Dixon, en la secuencia fuera de fase, cae la señal. Yo les acabo de decir recién que el hepato K puede tener grasa. Entonces, podemos ver caída de la señal. Entonces, por eso es importante el T1 fase y fuera de fase. ¿Está bien? Normalmente suelen tener alta señal en secuencia T2 y, lo más importante, es esta fase, la fase dinámica. Es exactamente, en resonancia, es exactamente lo mismo que en tomografía. ¿Está bien? Vamos, una parte una venosa y un excretor hepático que es a los 3 minutos. ¿Está bien? Bueno. Bueno. Acá lo que vemos es la fase arterial, vemos cómo realza. El realce no es un realce en anillo, es un realce homogéneo. El lavado es rápido, podemos tener que en la periferia siga realzando, pero el centro no. Y a los 3 minutos tenemos que ver esta imagen, que es la pseudocápsula. Repito, la pseudocápsula puede estar o no estar. Que no lo tenga no lo exime de que no sea un hepatocarcinoma, pero generalmente en la fase tardía, a los 3 minutos, vemos este realce en anillo, es típico de la pseudocápsula. Pseudocápsula o cápsula. ¿Está bien? Este comportamiento de esta imagen de tomografía se ve lo mismo en resonancia. Bueno, acá lo que aclara es que a veces, como son tumores agresivos, son tumores que pueden generar trombosis portal, pueden generar algunas fístulas. Lo que me aporta la fase tardía es, dice, a veces los trastornos de perfusión permite ver que características que se lava, lo que es el realce, se lava y se ve más hipodensa en las fístulas. O sea, aporta eso el excretor a los 3 minutos también. Bueno. Obviamente que como medicina toma 2 no es 4, yo le doy los parámetros generales de un hepatocarcinoma. Pero vimos al principio que los hepatocarcinomas pueden ser hipovasculares. Entonces, a veces podemos tener dentro de un hígado cirrótico una lesión que no realza y que no tiene un comportamiento que no lava, y sin embargo son hepatocarcinomas. Bueno, para eso está el hígado. ¿Está bien? De todas maneras, si es sospechosa, se va a biopsia. Bueno, acá lo que hablamos recién, ¿qué nos aporta el T1, el Dixon en fase y fuera de fase? Es ver el comportamiento graso, ¿no? La caída de la señal. Esto me habla de que tiene componente graso. Bueno, estas son angiomas, bueno. El T2 es inespecífico, porque el T2 lo que más que nada nos ayuda, lo que dice esta filmina es, va a brillar. Los hepatoK suelen brillar, pero también la mayoría de las lesiones. Un quiste tiene alta señal de secuencia T2, un hemangioma, que es la lesión benigna más frecuente, también tiene alta señal de secuencia T2. A veces uno está informando una rodilla, una columna, y ve una imagen en el accidente y dice, ¿qué es? ¿Un quiste? ¿Es un hemangioma? Bueno, a veces es difícil de diferenciar qué puede ser. Los hepatoK suelen ser heterogéneos, pero suelen brillar en T2.
obviamente que hay que tener en contexto, ¿no? Si el hígado está enfermo o no, y bueno, pues habrá que estudiarlo con una fase. ¿Sí? Dinámica. Bueno, acá tenemos una fase, vemos un hígado de contornos irregulares, eso es una resonancia cortexial, vemos un hígado de contornos irregulares, hipertrofia del lóbulo caudado, una lesión hipervascular, que en la fase, acá tenemos la fase tardía, a los 3 minutos vemos la pseudocápsula. Obviamente vemos que el hígado realza un poco más, se lavó, y vemos la pseudocápsula. ¿Está? Bueno, el hepato K da trombosis portal. ¿Y quién más da trombosis portal? O sea, con esto quiero decirles es, siempre que tengan una lesión ahí, o siempre que vean un hígado cirrótico, perdón, miren la porta. Porque a veces hay defectos de rellenos que no lo informan, y esto generalmente es trombosis tipo tumoral, a veces hasta realza el trombo. Entonces, yo le dije, el hepato K da trombosis portal. ¿Y qué otro tumor da trombosis portal? Otro gran tumor, no le voy a decir de dónde, pero lo van a decir. ¿Quién da trombosis portal? ¿Eh? ¿El riñón? Sí, está bien. Da trombosis portal ¿en dónde? En la porta, no. La porta, más que nada, ¿en dónde da? En la vena renal, la cava, y el sur. Pero en la porta, es colangiocarcinoma. ¿Está? Entonces, siempre son dos tumores totalmente distintos, no tienen el mismo comportamiento, pero siempre miren si hay compromiso vascular. ¿Está bien? Recuerden que yo les dije que un paciente con un hepatocarcinoma con trombosis portal no puede recibir un trasplante. O sea, miren la importancia que tiene en ver solo si hay compromiso vascular o no. Bueno. Ven, ¿no? El defecto de relleno. Este es un T1 con contraste, y acá vemos el defecto de relleno en las ramas portales. ¿Okay? Bueno, nada, después el compromiso a distancia puede dar metástasis en huesos y pulmón. Bien. No me importa. Después lo leo. Bueno, el LIRR. Entonces, ¿cuándo aplicamos LIRR? Cuando vemos un paciente con enfermedad hepática, una cirrosis, y que tenga una lesión. ¿Está? ¿En cuándo no utilizamos LIRR? Cuando tenemos un hígado normal. Ojo, podemos tener una lesión hipervascular con lavado, con un rash, quizás en una fase tardía, y que no sea un hepato K. O sea, si el paciente no tiene antecedentes, no tiene una patología de base, no podemos implementarlo. ¿Está claro? Menor de 18 años dice que no está validado porque no hay estudios. Y después, en pacientes que tienen trastornos vasculares, Buchari, ¿saben lo que es? Y, bueno, la cirrosis hepática congénita. Trombosis de la suprahepática. Bueno, la clasificación. Bueno, lo que tenemos es que puede ser que no podamos clasificar. El 1, que es benigno. ¿Quiénes están en eso? Díganme, dicen benigno. Hepática. Los quistes. Cualquier lesión benigna. ¿Cómo? Neurocalcia anular focal, hemangioma. Después tenemos el LIRR2, probablemente benigno. Esto se basa en porcentaje, esto es como el Valvar, ¿no? El LIRR3 es intermedio para malignidad, y después tenemos el 4, donde ya tiene muchas chances de ser un hepato K, aunque
quizás no tenga algunas características. El 5 donde ya es un hepato K, y no hay vuelta atrás. Y después tenemos una variante que tenemos, la variante M, donde es sí, casi con un 98% es una lesión maligna, pero no tiene un comportamiento. Y es acá, en estos dos puntos donde van a biopsia. Acá no se biopsia, y acá obviamente tampoco el 5, porque el 5 es un hepatocarcinoma. O sea, los imaginólogos ya podemos decirle, no hace falta, esto es un hepatocarcinoma. ¿Está? Entonces, recuerden, por esto puede ser un shock. El 4, igual, que es maligno, pero que no tiene características típicas, eso van a biopsia. Y recuerden, cuando tiene trombosis y la vena porta, ya el paciente. ¿Está? Ahora vamos a ver, porque lo que tenés que ver es tamaño y demás. En base a esas características tenés que ver. Si es hipovascular y no cierra para ningún lado, porque acá tenemos, que viene esta filmina. El hiperrealce arterial, que es el que tiene la gran mayoría del comportamiento de los hepatocarcinomas, no en anillo, o sea, el realce tiene que ser homogéneo, y los que no realzan en fase arterial. Y acá tenemos este grupo. Un tumor que no realza, pero que tiene más de 2 centímetros, ojo, puede ser un LIRA 4. Y si es un LIRA 4, va a funcionar. ¿Está bien? Entonces, en base al tamaño y en base al realce, en un hígado enfermo, tenemos que ir clasificándolo en estos casilleros. Y después hay que ver, bueno, ¿cómo es el lavado? Los tumores enguayados, ¿no? Lavan rápido. Pero en la periferia, yo les recordé que puede tener siempre un anillo que realza, que es lo que después se va a terminar viendo en la fase excretoria, que es el realce capsular. Entonces, el umbral de crecimiento es bueno, en base a lo que crece. Si no tiene ninguno de estos, nos vamos acá. Entonces, supongamos que no tiene ninguno, no tiene lavado, no tiene realce capsular, pero ve una lesión que realza en fase arterial y mide, no sé, 8 milímetros, y bueno, tengo que ir acá. ¿Está bien? Ahora, si tengo uno, por ejemplo, no veo el lavado, pero no tiene pseudocápsula, y bueno, me voy acá. Ya es un 4. Y si tiene las dos, es un 4. ¿Está? 2 o más. Como concepto es, si la lesión mide más de 2 centímetros, prácticamente ya es un 4 o un 5. ¿Está? El tamaño es importante. Bueno, mujer de 53 años sin enfermedad hepática. Tenemos sin contraste, fase arterial, ¿sí? Fase portal y una fase excretora. 5, mide 21 milímetros. ¿Acá? ¿Cómo? Muy bien. ¿Qué le dije recién? Solo se aplica en los pacientes que tienen enfermedad hepática, en los pacientes que tienen enfermedad hepática. Esta paciente no tiene nada. Es un hallazgo, es una lesión. O sea, no podemos aplicar el libro, ¿verdad? Muy bien, doctor. ¿Entienden? El LIRA solo se aplica cuando tenemos enfermedad de base, cirrosis o patología, donde busquemos un hepato K. Ahora, si la paciente tiene un hígado normal y tiene esa lesión, no vale el LIRA. O sea, hay que buscar si es un adenoma, lo que sea. ¿Está? Bueno, tenemos arterial, portal y excretora a los 3 minutos. 32 milímetros. Sí, hígado cerrado. Bueno, vamos a ver. Entonces, tiene comportamiento. ¿Qué tiene? Sí, yo soy siempre tan capcioso. Bueno, supongamos sí, tiene una cicatriz, pero está bien, es verdad. Tiene una cicatriz.
en la fase portal, ¿cómo se está comportando? No, ¿qué dijimos que en la fase portal ocurre? Hay un lavado, pero no periférico. La periferia podemos seguir teniendo real. Ojo, esto puede ser un filolaminar, pero en realidad, bueno, sáquenle la imagen central. Está muy bien lo que dijo la autora, porque ahí tenemos que incluir tumores con cicatriz. Pero bueno, es un tumor hipervascular que tiene un lavado, porque lava, vemos cómo se comporta con el parénquima hepático, en relación al gráfico, pero sí tiene la periferia sigue realzando, y después en la fase excretora a los 3 minutos vemos la pseudocápsula. Listo. Con esos 3 componentes nos vamos acá. Tenemos hiperrealce, lavado y realce capsular. Y mide 32. Tengo que ir acá. Tengo acá. Bien. ¿Lo mando hasta el salvo? No. Vale. No. Recuerden que el 4 o el que es M. ¿Está? Bueno, la variante fibrolaminar rápidamente son aquellos tumores donde se están jóvenes que no tienen patología de base. De hecho, probablemente este quizás lo sea. No habíamos un hígado cirrótico, ¿no? Yo les traje como ejemplo uno, porque la verdad que como la terminé armando ayer, no tuve tiempo, acceso a buscar imágenes, pero bueno, probablemente este sea un fibrolaminar, aunque en realidad lo que está diciendo acá es que no tiene cápsula y tiene una cicatriz central. ¿Está? Muy fibrolaminar, como la hiperplasia nodular focal. Tiene cicatriz central. Pueden presentar calcificación. Es quirúrgico, no pasa nada. ¿Está? Bueno, acá les trajo un ejemplo. Miren, terrible masa con la cicatriz. Bueno, no tiene la pseudocápsula. Igual acá, la verdad que en la fase tardía, yo compro acá que tiene como un realce, ¿no? Bueno. No, yo le voy a dar las clases. Esta regla la inventé yo porque digo, me van a cagar. Cuando haga el examen me van a cagar. O sea, con esto remé con tiroides y mama, o sea, incluyo a todas las lesiones metastásicas, hepáticas, hipervasculares. La gran mayoría son hipo. Esta es malísima. Pero bueno, no importa. O sea, si saben la que son hipervasculares, el resto, cuando vea un hígado lleno de metástasis, van a ser, si son hipovasculares, entran en el resto. ¿Está? Papu come, no sé qué puse ahí. Ojo, a las 5 de la mañana. Bueno. ¿Tengo una duda de Pato acá? Aunque sea algo, porque tiene las características. Acá, sí, el primer hepática no aplicamos en vida. No se aplica. No podemos usarlo. Pero para efectos prácticos. Se escribe la lesión. Se escribe adhesión, eso puede ser, no sé, puede ser un adenoma. Sí, o es otra cosa. No podemos aplicar LIDRA. Por más que el LIDRA incluya adenomas, quistes, el tipo 1, acá no se puede aplicar porque el hígado es normal y la paciente no tiene ninguna falta. ¿Está bien? Porque el LIDRA sí aplica a un quiste, porque un hígado cirrótico puede tener una infección. Es ahí cuando entra el hígado. Entonces, como conclusión ¿cuál es la conclusión de esta clase? Cortita y más o menos. Eso. Si se lleva ese concepto, yo soy feliz. ¿Qué más te aparece, tío? ¿Eh? ¿Paciente externo? A menos que tenga una tomografía, a menos que ya esté estudiada. A ver, si yo tengo un paciente que ya está estudiado,
y yo ya sé que tiene metástasis hepáticas producto de un cáncer renal. Vale, si el paciente ya tiene una fase arterial y ya sé que son metástasis, bueno, no le hago. Ahí si quieren no se va. Pero paciente que viene por primera vez y en el síndrome ven una imagen, o ven cirrosis, o ven una imagen, ¿sabes algo? Arterial. Pero no importa un carajo que sea externo, de la gemela, ¿sabes? Que sea con la gemela, del poro sanitario, que sea del partido de Escobar, o sea, no importa, ¿sabes? ¿Listo? Entonces, fase arterial. Bueno, ahora no se me van a decir que no tienen bomba, pero cuando venga la bomba, me hace una fase arterial. Todo fase arterial. Les puedo asegurar que van a haber mucha más patología. Una pregunta. Cuando en la pasa por hacer movilizar ahí en la del periférico. Ok. ¿Cómo? ¿Te acordás del gráfico? No, siempre no. O sea, No. Va a revisar. No hay anillos, sino anillos. Si va a la mar, si lo hacemos acá, lo voy a ver un poquito más menor realce que en relación al país hepático, pero en la periferia sí voy a tener como un anillo más denso del contrario. Pero no es un realce en anillo, porque entiende que yo no hago una fase arterial, yo puedo poner lesión hipovascular. Esto es importante. Ustedes entienden que si yo hago una fase arterial a esa lesión, que se me incendió el fase arterial, y que se lavó rápido, y que tengo la periferia con un realce, yo puedo poner, si yo soy una imagen celular con realce periférico, no tiene que ver. ¿No? ¿Me explico, no? Porque en realidad, y por eso estoy diciendo que realce periférico de una relación que tipo de lesión hipovascular. Pero yo no puse que es una lesión hipovascular, porque si después se me incendió, es una lesión hipovascular, es totalmente lo contrario. ¿Está? Entonces, me quedó claro. Se ve más hipo, se da más rápido que el contraste hepático, y se ve más hipodenso o de mejor señal de este personaje. Pero la periferia puede tener como un anillo, que se vea más denso o mayor grado. Y el excretor, la pseudocápsula, que es casi lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? ¿Enterado? ¿Quién no las tiene? Acá Daniela pregunta, ¿el hepato hipovascular tiene algún tipo de realce en fases tardías? El hepato lo que puede tener es la pseudocápsula. Ah, sí. No, el hipovascular es básicamente como esto. Lo que podemos ver es quizás la pseudocápsula o podemos ver una lesión realmente que no presente realce y lo único que podamos llegar a ver es un poquito más, que se vea un poquito más, que tenga un lavado rápido y si lo veamos más hipodenso, por ejemplo en tomografía, en relación al realce hepático. Por eso estos tipos hipovasculares son mucho más difíciles de caracterizar. Y ahí el LIRRAS los pone como realce. Vamos a bajar. Los engloba en los tipos de tumores que tienen. Ahí va. Los que no tienen no hiperrealce. Acá los engloba. Entonces los pone dependiendo del tamaño. La verdad que si son menos de 2 centímetros, y bueno, salvo que tenga pseudocápsula o lavado no periférico, va a ser muy difícil de decir que eso es un hepatocarcinoma. Esas son las características. Pero bueno, por suerte, realmente, la gran mayoría tienen el hiperrealce arterial, o sea, realzan mucho. ¿Cuál es la duda que tiene?
Entonces, bueno, los conceptos que quedaron claros, pero es un libro que tenemos que llevar a ser un paciente que ya mismo vio borde irregular, que tenga características de cirrótico y que encontramos una lesión que la hace en una fase arterial, no sí, eso está claro. Ojo, está. Vemos una lesión que Siempre y cuando la lesión importante lo conozco. La lesión importante es un kit. Es un kit, no lo requiere. okay. Vemos la lesión que usted preguntó, cómo era. Esa lesión usted dice que no se manda a clasificar con el IRA porque no tiene una enfermedad de vaso estudiada o hay criterio. Por eso hablé al principio de la clase de la morfología hepática. ¿Cómo se ve un hígado cirrótico? Si bien al principio uno puede ver, bueno, un aumento del tamaño, uno tiene que ver un hígado que tiene la disminución de tamaño, de contornos irregulares. Entonces, cuando ustedes ven la morfología de la hepática, piensen, bueno, este paciente puede tener una cirrosis. Sí, listo, ahí sí aplica. Pero cuando ve un hígado normal, paciente joven, que no tiene antecedentes, vos le preguntás a usted, ¿toma alcohol? No toma alcohol. ¿Tiene hepatitis? No, nunca tuvo hepatitis, no, nada. Ahí no se puede aplicar. Pero eso. O sea, no se refiere más a decir que la enfermedad los sacados de la. Sí, o sea, uno tiene que ver. No referir eso y estar. Sí, por supuesto. Bueno, pero la morfología va a ir cambiando. Obviamente que al principio el hígado puede ser normal. Si uno es un hígado heterogéneo, un hígado regular, piensen que el hígado puede estar alterado. ¿Está bien? Si el paciente le refiere mediática, la enfermedad de Wilson, un reumatoide, bueno, es un paciente que puede predisponer a que el paciente tenga una cirrosis. En este paciente, por lo menos la chica joven, con el hígado bien, que sale esa lesión, se mandamos. No se aplica. O sea, eso no se aplica, pero la conducta a seguir es biópsia. Sí, nosotros lo decía al médico. O sea, uno. Vos podés. O yo solamente describo la lesión. Puedes decir la lesión. Si una lesión hipervascular, que la va rápido, bueno, que tiras hipertensión, podría ser un hipertensión. Ah, Es verdad. Ahora vos, si vos me decís, bueno, tiene comportamiento graso central, no tiene cicatriz, bueno, esto puede ser una adenoma. Tiene un realce periférico de tipo centrípeto y es homogénea fase tardía, bueno, es un activo. Pero ahí ya no nos metemos en Dios. no, sí, es lo que me queda confundir. Decía, bueno, cuando entro acá. Entras cuando tenés un tipo con un hígado patológico. Porque la asociación de hepatocarcinoma es eso, la asociación es una lesión tumoral en el contexto de un hígado vascular. ¿Está bien? Entonces, nada, más importante es eso. Si no pueden hacer una fase operadora, nada, pero que les quede en la cabeza y se lo transmiten al técnico. Porque los técnicos no lo van a hacer. Le van a hacer una fase como les enseñó Fernando, una fase postal, no, sin desmerecerlo, no le pidan otra cosa. Ustedes tienen que buscar, ustedes van a poner gancho, ustedes se lo ponen un poco más, lo que se supone. ¿Está? Y cuando informen, le ponen imagen subjetiva de lesión hepatocarcinoma, clasificación libre, tanto. ¿Vale? 5. Ya está, no siguió. Coordinación. No.